Hechos capítulo 2, cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo en Pentecostés y el apóstol Pedro se levantó para predicar, dijo: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Y más adelante dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías, que es lo mismo. Dice que la persona que el mundo rechazó, Israel representa al mundo rechazando, al ser humano rechazando, más allá de que ellos mismos rechazaron como nación, como pueblo de Dios a Jesús como Mesías, pero hay una representación de toda la humanidad rechazando a Jesús como el Señor y el Mesías. A ese Jesús lo hizo Señor, el Padre lo hizo Señor y lo hizo Mesías. Y Señor significa que Él es el dueño, el que gobierna, que todas las cosas existen por Él, en Él y para Él. Entonces este conflicto en los aires, en el mundo espiritual, el ambiente espiritual, el área espiritual, se lleva a cabo por el señorío de las almas, sobre las personas. Esa es la clave de todo lo que pasa. Por eso prepárese, porque permanentemente vemos cómo se lleva adelante el cumplimiento profético de la palabra de Dios, cómo el anticristo o Satanás, estableciendo el gobierno del anticristo progresivamente, se hace más evidente de que está en control de las situaciones que pasan en el mundo. Claro que lo hace porque Dios lo permite, pero vemos claramente cómo las cosas van avanzando y se van cumpliendo en el propósito de Dios en el mundo, como está revelado proféticamente, y cómo Satanás se hace más evidente cada día de que está en todo esto, ¿no? Dice la palabra de Dios primeramente que Jesús, desde el principio Jesús y sus discípulos fueron perseguidos. Satanás siempre quiso destruir la obra de Dios, destruir a Dios, el pueblo de Dios, y intentó matar a Jesús, desde el principio. Vemos que cuando Jesús nació, Herodes, ¿qué hizo? Se enteró de que había nacido alguien que según estos magos era el rey de Israel. Entonces él le dio envidia, se inquietó, dijo: ¿dónde está? Yo quiero ir a adorarlo, pero era mentira, él quería ir a matarlo. Como los magos fueron advertidos por Dios y no regresaron a verlo Herodes, entonces estos sabios se fueron por otro lado y Herodes mandó a matar a todos los chicos menores de 2 años, con la intención de matar a Jesús. Si uno lee Apocalipsis, ahí claramente hace un detalle más descriptivo. Dice cómo el dragón persiguió a la mujer y al hijo que dio a luz para devorarlo y para matarlo. Cuando Jesús declaraba que era el Mesías, que era el Hijo de Dios y que en él se cumplía la palabra de Dios, ellos se enloquecían, se enceguecían de ira y lo querían matar. En la oportunidad dice que lo llevaron a un monte de la parte más alta de la ciudad para tirarlo, pero él pasó ante la gente y se fue. Nunca lo pudieron matar porque Dios no permitió, porque no era el momento, pero siempre ellos quisieron matarlo. Bueno, la semana pasada creo que fue cuando leí en Juan capítulo 6, que Jesús le dice: ustedes dicen que son descendientes de Abraham, que son hijos de Dios, pero ustedes no son descendientes de Abraham, si no harían las obras de Abraham. Hace un par de semanas. Tampoco son hijos de Dios, porque me quieren matar. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es asesino desde el principio, mentiroso y padre de mentira, y le estaba diciendo a ellos que ellos eran eso. Buscaban matarlo, asesinarlo, buscaban la ocasión de hacerlo tropezar. Finalmente, cuando llegó la hora, cuando fue el tiempo oportuno de Dios, Judas lo entregó. Y Jesús fue crucificado, porque a eso había venido, a ser crucificado, a pagar por nuestros pecados. Pero ellos lo crucificaron y Dios lo resucitó. Como no tenía pecado, la muerte no lo pudo vencer, y venció él sobre la muerte. Por amor a nosotros, él se entregó. Así que persistieron en perseguirlo. Persiguieron a los apóstoles, persiguieron a la iglesia. En el libro de los Hechos, si uno va leyendo capítulo 7, capítulo 8, encuentra que la iglesia y los apóstoles eran perseguidos, mataron a Jacobo. Herodes mató a Jacobo, a uno de los discípulos, hermano de Juan. También Saulo perseguía a la iglesia, mataron a Esteban, así como se encolerizaban con Jesús. Esteban, cuando le dio la palabra de Dios, ellos se enceguecieron, se encolerizaron, lo sacaron de la sinagoga y lo mataron a pedradas. La iglesia fue perseguida. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir la iglesia, porque la iglesia habla del señorío del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Habla del señorío de Jesús. Y Satanás él pretende ser el Señor, él pretende someter a las personas para que hagan la voluntad de él y no que reconozcan el señorío de Jesucristo. Los creyentes
fueron perseguidos en el Coliseo, los entregaron a los leones, los mataban en todos lugares a los creyentes. De diferentes maneras, porque pretendían que dijeran César es el Señor. Y ellos decían Jesús es el Señor. Él es el Señor, no el César. Entonces, como ellos no confesaban eso, los mataban, los presionaban y los llevaban hasta la muerte para que confesaran que era César el Señor, y ellos preferían morir que confesar que César es el Señor, porque Jesús es el Señor. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, ahora después convertido, ¿no? Saulo de Tarso convertido a Cristo, le está contando al rey Agripa, porque él está preso y está defendiéndose. Lo llevan a este rey para que lo escuche a Pablo, porque él había apelado al César para no ser entregado a los judíos. Dice que Jesús le dijo así: te envío a estos para que les abran los ojos. Presten atención a lo que Jesús le dice, porque eso lo dice para nosotros. Te envío esto para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pablo fue enviado a predicar el mismo evangelio que predicamos hoy. Salir de la esclavitud de Satanás y entrar al reino de Dios, ser santificados y ser parte del pueblo de Dios, de aquellos que son santificados, ser libres y tener vida eterna, la herencia eterna, para que por la fe recibamos el perdón de los pecados y la herencia eterna. Es lo mismo que predicamos hoy. Por eso las falsas doctrinas predican otra cosa, predican cosas secundarias como si fueran las principales, y lo principal es esto, ¿no? Más adelante, fíjese que vamos a ver que él estaba preso por causa de la fe, no había motivo para que esté preso. Por eso muestra que es una persecución contra la fe cristiana, ¿no? Dice más adelante, mientras Pablo hablaba, ¿no? y se defendía, Festo, que era el gobernador que estaba junto con el rey, le dijo: estás loco, Pablo. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, le contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. Rey Agripa, le dice él, ¿cree usted a los profetas? A mí me consta que sí. Y el rey le dice: un poco más me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice: por poco, por mucho, ojalá se fuera cristiano. Sean como yo, excepto las cadenas. Así que Pablo está contando su experiencia y ellos están diciendo: este hombre no hay nada ¿por qué tiene que estar preso? Si no fuera que apeló al César, podríamos darle la libertad. Si usted lee todo el contexto, va a ver la corrupción que había, porque este gobernador Festo y el anterior Félix lo hacían hablar a Pablo porque esperaban que él les diera plata para dejarlo salir. O sea, hay una corrupción, siempre existió la corrupción. Siempre los gobernantes y los reyes quisieron ser los que dominan sobre las personas, los que deciden la vida y la muerte de las personas. Y mucho más sobre los creyentes, persiguiendo a la iglesia, diciéndole lo que el creyente tiene que pensar, lo que tiene que hacer. Así que la persecución contra la iglesia, contra los creyentes, fue siempre así. Miren, Hebreos, le leo en Hebreos, porque esto fue la experiencia de Pablo. Pero mire lo que dice el autor de Hebreos a los creyentes de este primer siglo, ¿no? Porque el autor de Hebreos no sabemos quién es, pero le escribe a creyentes hebreos que sufrieron persecución. Dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se complacieron o se compadecieron, de los que estaban de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Aquí el autor de Hebreos le está exhortando a permanecer firmes. Le está diciendo, como leímos, ¿no? Ustedes le sacaron los bienes, se burlaron, los insultaron, los encarcelaron, y si no fue ustedes se compadecieron de aquellos que estaban pasando esa situación. Acuérdense de eso, persistan, permanezcan firmes, porque hay recompensa de parte de Dios. O sea que ellos habían estado siendo perseguidos por causa de su fe.
Les habían sacado su bien. Imagínense, si vienen a su casa, le dicen, si usted no niega a Cristo, yo me quedo con su casa, con su televisión, con su celular de 200.000 pesos, me quedo con su auto, me quedo con todo. Si no quiere que le saque todo, niegue a Cristo. ¿Usted qué hace? Ellos soportaron que le sacaran todo. Estuvieron dispuestos a perder todo por causa de su fe en Jesucristo. Pero lo que les dice antes es importante también que lo escuchemos. Dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado la sangre del Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado el Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Se lo está diciendo a creyentes. O sea, otra de las herejías que hay en medio del pueblo y que mucha gente quiere creer, pero que es una herejía, que es una falsa enseñanza, es que la que se llama el que es salvo siempre es salvo. Entonces, dice, yo soy salvo por la gracia. ¿Se acuerdan? Prediqué que somos salvos por la gracia y no por mérito. Pero uno de los puntos es que la gracia me obliga a santificarme. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y lo que está diciendo el autor hebreo, ojo, que Dios es un Dios santo y aquel que pisotea la sangre del pacto, que tiene por inmunda la sangre del Hijo de Dios, porque se vuelve atrás y rechaza el sacrificio de Jesucristo, no tiene más salvación. Se le acabó. Entonces, ¿cómo es que la gracia se pierde? Claro, ahí está, mire, se lo leo en otro pasaje, para que seamos sabios, capítulo 6, también de Hebreos. Dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, o sea, que fueron salvos por la gracia, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de amor que por su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Pero les advierte, dice, ojo, la persecución viene, y la persecución es que uno niega a Jesucristo porque Satanás pretende que la gente lo reconozca a Él y que los creyentes nieguen a Jesucristo para reconocerlo a Él a través de los hechos, a través de lo que pasa. Por eso esa otra teoría, esa otra teología, esa otra enseñanza falsa, que la gracia, yo soy salvo por gracia, pero ya está, haga lo que haga, soy salvo por gracia. No, no es haga lo que haga. Acá el autor de Hebreos, como en otros pasajes, dice, ojo, no pisoteemos la sangre del Hijo de Dios, no puede ser volver a ser crucificado. Si nosotros lo hacemos voluntariamente, estamos exponiendo a vituperio al Hijo de Dios. Entonces, prestemos atención a lo que hacemos y a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, vemos que en esta batalla por el señorío, Satanás pretende perseguir a los creyentes para que nieguen a Jesús. ¿Y qué cosa niegan de Jesús? El señorío de Cristo en sus vidas, a través de lo que hacen, a través de su estilo de vida, a través de lo que ellos creen o quieren creer, y que después termina siendo un mal testimonio para el Evangelio. Mire, una cosa increíble, yo digo increíble porque no lo puedo entender, ¿no? Un misionero que conocemos, que apoyamos de la iglesia, ayer por la muerte de Maradona posteó algo pero bueno, lo leí 10 veces y dije, no puso nada raro. Puso que como el fútbol para él no es importante, él no entendía mucho todo lo que la gente, ¿no?, expresaba por Maradona. Porque para él no era importante el fútbol. Eso a uno le puede no gustar, pero no está diciendo ninguna cosa ofensiva. Porque han dicho cosas ayer
y anteayer ofensivas de todos lados que cualquiera podría enojarse, ¿no? Pero empezó a recibir respuestas de creyentes. Y yo digo, ¿cómo un pastor de acá de la zona sur? Dice, por eso la gente no viene a las iglesias, es un pozo inoportuno. No, la gente no viene a la iglesia por lo que hace este de acá, no porque el otro expresa lo que siente. Mire cómo se usan las redes sociales para opinar, para insultar, para hacer de tropiezo. Eso es lo que Satanás quiere. Cuando las personas hacen eso, muestran que su Señor no es Jesús. Que el que gobierna sus vidas no es el Señor Jesús, es el Dios de este siglo. Porque así hacen las personas en el mundo. No les gusta algo, insultan, responden con insulto. Cállate, no sos nada, sos un inútil, cosas, pero peores cosas, ¿no? Entonces que los creyentes empiezan a escribir de esa manera en un post que no tenía ninguna cosa, era para pasarlo de largo si no le gusta y nada más. Muestra que quién es el Señor. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere apoderarse del señorío. Pero la palabra de Dios nos dice que la caída de Satanás ya está sentenciada, ya está decretada. No hay manera que él pueda tomar la persecución, el señorío, por más que persiga a la iglesia. Esa es la causa de la persecución, pero Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, no es que nosotros lo decimos. Jesús es el Señor. Satanás pretende ser, pero no es. Y uno se va a dar cuenta de esa realidad en la medida que pase el tiempo y muestre Dios que Él es el Señor. Que los hombres hagan cosas ocultas, que los hombres quieran tapar lo que están haciendo a los ojos de las personas y aún a los ojos de Dios mismo tratan de establecer su propio reinado, porque eso es lo que quiere Satanás, establecer esa trilogía satánica. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Es la trilogía satánica, que es el nuevo orden mundial. Entonces, Satanás quiere establecer eso a través de los estados, a través de los gobernantes. Los gobernantes no son el problema, los gobernantes son instrumentos de Satanás. El verdadero problema es espiritual. Por eso el creyente, en lugar de pelear con otro creyente, tiene que doblar las rodillas y orar. Y hacer guerra espiritual. El verdadero creyente comprende que la batalla es espiritual. Que no es el presidente, el vicepresidente, los ministros, el Fondo Monetario Internacional, quién ganó en Estados Unidos o quién gobierna en Europa. No son ellos, aunque ellos son instrumentos de Satanás, sino que es Satanás el problema. Los gobernantes tienen quien le tire las cartas, las brujas que le adivinan el futuro, hacen pactos satánicos, hacen pactos en las montañas, hacen pactos en cualquier lado con Satanás. Tienen altares satánicos en las casas de gobierno, ofrecen sacrificios. La mayoría de los funcionarios, la mayoría de funcionarios de alto nivel y de bajo nivel son umbanda, son gente que practica la brujería, que está todo el tiempo asesorado por este tipo de personas. Hacen rituales en la casa de gobierno, como hace unos años atrás salió en el gobierno anterior, que estaban haciendo rituales en la casa de gobierno satánicos, umbanda. Mientras la iglesia hacía una cosa, ellos abrían la puerta de la casa de gobierno para hacer estos rituales satánicos, porque ellos sirven a Satanás, al propósito de Satanás, que Satanás sea el Señor en el mundo. Y Jesús dijo, Satanás es el Dios de este siglo, un Dios con minúscula, como decía mi esposa. El Dios verdadero es el Dios que está sentado en el trono y que finalmente gobierna. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Someter a las personas. Y se ve, lo vemos todos los días ahora. Ayer no había pandemia, no había distanciamiento social. Pero si hay distanciamiento social acá, si hay distanciamiento social en su familia, no puede salir, no puede entrar. Una joven embarazada en Santiago del Estero, el esposo llama y se manda en una ambulancia, por favor, porque mi esposa está por dar a luz. Y le dijeron, no le mandamos la ambulancia, tráigala usted. Por favor, no se la vamos a mandar. Él la llevó a la esposa como pudo y cuando llegó el bebé estaba muerto. O sea, hay personas que reclaman y no, yo decido quién vive y quién muere. Ese es Satanás. Así eran los gobernantes en la antigüedad, así eran los faraones. El faraón hacía eso. Nabucodonosor. Cuando Daniel le profetiza a Nabucodonosor, le dice, el Dios del cielo te dio poder sobre las naciones. Él te dio poder para dar la vida y quitar la vida. Él te dio el poder. Entonces, cuando él recibió la palabra, la profecía y la dirección de Daniel, en lugar de arrepentirse, construyó una imagen y dijo, todo el mundo tiene que adorar esta imagen.
Cuando suenen las trompetas, todos la tienen que adorar. Y el que no va a morir. O sea, él quería imponer lo que cada uno debía hacer. Y así era, y así está haciendo ahora. Así están llevando, quebrantando la voluntad de las personas para que las personas no puedan hacer lo que quieran, sino lo que los estados dicen. Porque los estados estarán bajo el dominio y estarán bajo el dominio del anticristo. El anticristo aparecerá como el hombre que viene a traer una solución a todo esto. Entonces todo el mundo lo va a aplaudir y lo va a querer los primeros 3 años y medio. Los segundos 3 años y medio se va a mostrar como es el dictador que va a someter a las naciones y va a pretender ser Dios. Y va a ser rechazado, entonces allí vendrá el Armagedón, ¿no? Así que todas estas cosas van pasando, todas estas situaciones, ya digo, pasaron siempre. Los emperadores romanos pretendían ser Dios. O sea, todas estas cosas pasaron siempre y ahora, en el tiempo final, se hace cada vez más evidente de que este es el tiempo de la venida del anticristo, ¿no? Entonces, ellos pretenden ser dioses, porque al decir quién vive y quién muere, quién entra a mi provincia y quién no entra, quédese ahí y muérase de frío, muérase de hambre, usted no puede entrar, pretenden ser dioses, decidir sobre la vida de los demás. Eso que vemos, justamente, no es simplemente un gobernador que es malo, es el señorío de Satanás que se quiere imponer sobre las personas. Es un problema espiritual, ¿no? En otros países ya de hace mucho tiempo, Corea del Norte, la gente quiere escapar de Corea del Norte y los matan. No los dejan escapar de ese país. De Cuba, de China, regulan todo, nadie puede salir y entrar como quiere. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene dominio. Bueno, China, hoy mismo, el Estado es Dios. Si alguien habla contra el Estado, va preso. Si hay algún magnate, alguna persona poderosa que habla en contra del presidente, quizás se burló por el que pasó, desaparece. Y aparece después de 15, 20 días, un mes, porque estaba preso. ¿Qué hizo? Fue burlarse del presidente, ¿no? O decir alguna broma, o decir que lo que dijo era una tontería. Eso bastó para que estuviera preso y desaparecido. Y quizás no aparece más si lo hace varias veces. Eso pasa en la actualidad. Bueno, a los cristianos que persiguen, ¿no? Entonces, el mundo, gobernado por Satanás, en este conflicto espiritual, quiere someter la voluntad de las personas a través de todas estas cosas. Y si usted mira al mundo con esto que le estoy diciendo, va a ver cómo el engaño avanza, la persecución persiste, el enemigo se fortalece justamente en la vida de aquellos que en lugar de obedecer a Dios se rebelan contra Dios. Dice un pasaje que ya hemos leído en otra oportunidad, en 2 de Tesalonicenses, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Ese es el anticristo, bajo el dominio de Satanás. Dice más adelante, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les permite que, por el poder del engaño, crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se deleitaron en la mentira. Esa rebelión que ocurre en el mundo, que ocurre en los poderes, ocurrió en los poderes espirituales, en el mundo angelical y ahora ocurre en la tierra con los hombres, también ocurre con aquellos que dicen que son creyentes, que se rebelan al señorío de Jesucristo, se rebelan a hacer lo que dice la palabra de Dios. Por eso menciono siempre cosas que son evidentes, o como dicen los chilenos, harto evidentes. No, siempre el tema del diezmo, siempre el tema de esto, siempre son conflictos que las personas tienen porque no quieren reconocer el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Y cuando yo digo que Jesús es mi Señor en todas las áreas. No es mi Señor en lo que yo quiero, es mi Señor en todas las áreas porque Él tiene el derecho de ser mi Señor, porque Él pagó con su sangre mi libertad. Y si yo acepto esa salvación, Él es mi Señor y yo hago lo que Él me dice porque sé que lo que Él tiene para mí es lo mejor. Entonces siempre hay discusiones de todo tipo, gente que opina, lo dije la semana pasada también, personas que opinan de estas cosas tienen millones de seguidores y comentarios. A la palabra de Dios no tanto.
Entonces opinan, dicen cosas, no porque la gracia, no porque el diezmo, no porque será que la mujer puede ser pastora, puede ser que la mujer predique, ¿qué dice la palabra de Dios con esto? Y sacan todo de contexto para hacerle decir lo que a ellos les parece que tiene que decir para generar polémica. Pero son rebeldes, en realidad no son sometidos al señorío de Cristo. Están generando confusión, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, como dice la palabra de Dios, que engañan y las personas se dejan engañar, ¿no? Por cristianos ingenuos quizás. Pero si esos cristianos ingenuos escuchan a Dios, abren sus oídos, permiten que el Señor les dé discernimiento, van a reconocer el engaño y van a ir a la verdad. Pero, bueno, aquí Tesalonicense dice que no quisieron creer la verdad, sino que creyeron la mentira. Y el clima de la destrucción de Satanás, si lo leímos otras veces, pero se lo leo brevemente, ¿no? Para terminar. Está en Apocalipsis. Apocalipsis desarrolla todos los acontecimientos. Y en el capítulo 18 dice que este mundo, el sistema del mundo llamado Babilonia, en el Apocalipsis cae. Cae ante el gobierno y la presencia del Todopoderoso. Cuando Jesús viene, todo este sistema del mundo se cae. Dice, ha venido el reinado de nuestro Señor y Cristo. Ha caído Babilonia. Y aquellos que se han involucrado con Babilonia y con el falso profeta, no dice así, mire, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido del excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarra en sus lujos. Y dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados y los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Más adelante dice, alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. Así que Dios juzgará a las naciones, juzgará al mundo y juzgará a ese falso profeta que es el líder religioso. Cuando habla de adulterio, habla de la religión falsa, del cristianismo apóstata, habla de Roma, del Vaticano, de lo que representa el catolicismo romano, lo que es y lo que representa el cristianismo apóstata, el cristianismo idólatra, aquello que ofende a Dios. Y muchos cristianos, aunque no sean católicos romanos, tienen ídolos en sus corazones y entran en la misma categoría. Por eso dice, apártense de esto porque Dios los quiere santos a ustedes. Y más adelante, el capítulo 19 dice, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le han concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras juntas de los santos. Dice también el ángel, dichosos los que han sido convidados a las cenas de las bodas del Cordero, y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Si estuvo la semana pasada, mencioné el Señor ese, la parábola de Jesús que convida, que hace una fiesta y llama a los invitados. Les había convidado a venir a la fiesta, les mandó a avisar y ellos se excusaron. Dice, bienaventurados los que fueron convidados a la fiesta de la boda del Cordero. La fiesta de la boda del Cordero está por llegar y nosotros somos los invitados. Aquellos que aceptamos el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Aquellos que nos apartamos de este mundo pagano, no para desaparecer del mundo porque estamos en el mundo, sino para que lo que regula en nuestra vida sea la palabra de Dios. Sea la doctrina de la palabra de Dios, porque Satanás será finalmente destruido, será aniquilado. No es que va a dejar de existir, existirá la eternidad en un lugar de tormento junto con todos aquellos que le sigan y que hagan su voluntad. Dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él.
Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lugar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe quién es? El que era, el que es y el que vendrá. Jesús era, es y será siempre el Señor. Aunque Satanás pretenda ser el Señor, Jesús es el Señor. Pero lo que Satanás haciendo o pretendiendo ser el Señor hace es cautivar las almas infieles, las almas que rechazan el señorío de Cristo, los creyentes que no se someten a su señorío, y hace que todo eso genere una confusión. Pero Él no es nada. Satanás verdaderamente sí, Él no es nada. Dice en Isaías 14 finalmente: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta el cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. ¿Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar los reinos? El que dejaba al mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libre a sus presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba, pero a ti el sepulcro te ha vomitado como un vástago repugnante. Eso es Satanás. Eso es Satanás. Se muestra como poderoso, como que tiene poder para confrontar a Dios y establecer su reino y ser el Señor, y engaña a las naciones, somete a las personas, no deja libre a los presos. Jesús es el que da libertad, porque Él es verdaderamente el Señor, pero su fin es este: será destruido, será echado y encadenado al infierno por siempre y para siempre, y todos aquellos que aceptan su señorío con los ángeles caídos que le siguen también se irán con Él, porque el único Señor es Jesús.